Saludos, bienvenidos a una nueva emisión del programa Entrevista de Cuba Visión Internacional. Hoy dialogamos con un escritor, con un investigador, además colega, periodista, quien ha sido reconocido con la distinción por la cultura nacional y también con el premio de la crítica de ciencias sociales. Me complace muchísimo recibir hoy a Luis Toledo Sande, bienvenido. Bueno, gracias a ustedes al equipo, a quienes hagan y difundan la entrevista y a quienes la reciban, ¿no? Muchas gracias. Hoy desde la Biblioteca Nacional, muy cerca de esta preciosa obra de Rancaño, que un poco nos adelanta el tema de nuestra conversación. Confieso que este cuestionario lo preparamos semanas atrás pensando en José Martí, en nuestro apóstol, pero julio también es un mes que nos invita a dialogar sobre José Martí, sobre todo desde julio del año 1953. ¿Cuáles son las claves para usted que unen a José Martí y a Fidel Castro en la historia de Cuba? Bueno, primero está bien darse cuenta de que Martí no es cuestión de fechas, ¿no? Es cuestión de permanencia. Cuando uno piensa en qué unió a Fidel Castro con Martí, lo primero que le viene a uno a la mente son los caminos emocionales en que la presencia de Martí se sembró en Cuba, no solamente en Cuba, pero estamos hablando en este caso de Cuba. Una presencia que ya era realidad cuando él vivía y que después de su muerte no ha hecho más que crecer. Pero esos caminos emocionales tienen asideros muy concretos en hechos y en tragedias. Los primeros hechos son, para decirlo sintéticamente, la grandeza y la sabiduría de José Martí para encarar, asumir, enfrentar las tareas, los obstáculos, los desafíos que tuvo que enfrentar, que fueron las grandes misiones de su vida. Y las tragedias, una esencial, que fue en gran medida la frustración temporal, pero frustración del proyecto de Martí, con consecuencias de esa frustración que llega a nuestros días. Para empezar, Martí se propuso impedir la expansión de los Estados Unidos, una tarea que para otros podía parecer imposible, pero él sabía que era necesaria para Cuba, y de ese Martí haber asumido esa tarea surgió la posibilidad de que Cuba exista hoy como nación independiente. Ahora, concretamente en 1953, ¿por qué Fidel Castro pudo decir que José Martí era el autor intelectual del asalto, de los sucesos del 26 de julio, más que del asalto a un solo cuartel? Hay que pensar en que no se trataba solamente de un acto de afectividad histórica, sino de justicia histórica, del reconocimiento de que las grandes tareas que tenía Cuba, tenía la Cuba revolucionaria, el movimiento revolucionario cubano, en 1953 eran tareas que estaban pendientes por cumplir desde el proyecto de Martí. Para empezar, repitamos, la independencia de Cuba no solo de España, sino de los Estados Unidos. Sabe que Martí aspiraba a independizar a Cuba no solo de España, sino de los Estados Unidos, y con eso frenar la expansión de los Estados Unidos sobre nuestra América y el desequilibrio del mundo, todo eso. Por otra parte, esa propia frustración remitió a la permanencia en Cuba de algo que Martí quería arrancar de ella, que eran las costumbres de la colonia. Y esas costumbres de la colonia incluían las injusticias sociales e incluían un cuadro de falta de equidad y de falta de justicia social en que quienes más sufrían eran los pobres de la tierra, con los que Martí había echado su suerte y que habían sido los principales mantenedores del proyecto político de Martí. Eso además se conjugaba con un proyecto que sigue convocándonos a nosotros, porque es un proyecto que tiene que ver con el futuro, no solamente independizar a Cuba de los Estados Unidos, no solamente plantearnos un proyecto de justicia social que está hoy en marcha, no quiere decir que ya se haya logrado plenamente, ni mucho menos, es un proyecto social en marcha que tropieza con muchos obstáculos externos e internos, y tiene que ver también con un elemento muy importante que era lograr lo que Martí llamaba la república moral. Una república que tuviera una dimensión de eticidad básica, fundamental. Y yo creo que si echamos damos una mirada a nuestro entorno, nos damos cuenta de que quizás, conjuntamente con el aseguramiento de la economía cubana, con el aseguramiento del funcionamiento social, de la civilidad en Cuba, el logro de un país vivible y amable, si algo está pendiente es conseguir que la República de Cuba tenga la plena moralidad, la plena ética que José Martí aspiraba para su patria. En marzo de este año usted era el moderador del Coloquio Internacional Patria a propósito de los 130 años de haberse publicado, de haberse fundado por José Martí el periódico Patria. Allí participaban expertos en comunicación política, también influencers de las redes sociales.
y usted decía una frase: no podemos dejarnos arrebatar las palabras, y convidaba a leer a José Martí. ¿Qué claves martianas considera usted esencial en este 2022? Ya nos hablaba también ahora mismo de algunas. Bueno, hay expresiones de Martí que son fundamentales. Yo creo que ninguna es más importante que decoro. Cuando Martí dice en el discurso del 26 de noviembre de 1891, yo quiero que la ley primera de nuestras repúblicas sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. A mí siempre me gusta decir, pensando en el movimiento actual, del ser humano, porque la palabra hombre sabemos que representa varias cosas a la vez, fuera ese culto pleno, ese decoro, tiene que ver con la defensa de lo que Martí llamó fundar en Cuba un pueblo nuevo y de sincera democracia, con lo que Martí llamó la defensa de los derechos de los demás. Y esas han sido banderas que a menudo nos hemos dejado arrebatar. Expresiones como democracia, derechos humanos, decoro, de libertad, a veces hemos pensado que hay que dejar de usarlas porque el enemigo las usa. No, el enemigo las corrompe. A nosotros nos toca librarlas, limpiarlas, mantenerlas puras, mantenerlas limpias, sabiendo que son grandes ideales. Y por otra parte, tampoco debemos comprarnos las palabras que nos quieren imponer. Al mismo tiempo que la ideología dominante del capitalismo nos arrebata palabras, pues también intenta imponernos otras. Yo no sé por qué tenemos que llamarle posverdad a la mentira. Yo creo que uno de los grandes logros es que hoy digamos la posverdad. No, eso es la mentira. Que hoy digamos las fake news. Eso, el otro día oí en la televisión decir, en la televisión cubana, en el noticiero, las fake news también llamadas falsas noticias. No, las falsas noticias, que en inglés se llamarán fake news, pero que son falsas noticias. Y así por el estilo. Lo humanitario es lo que le hace bien a la humanidad, y sin embargo, por mala traducción del inglés y por las campañas del imperio de vender como humanitario invasiones, actos genocidas, pues de momento empezamos a hablar de crisis humanitarias, de intervenciones humanitarias. Venezuela no acepta la intervención humanitaria, no, Venezuela no acepta la intervención, que no es humanitaria. Y Cuba no acepta acciones humanitarias del imperio porque no son humanitarias, son calumnias falsamente humanas, falseamientos de los ideales humanos. Yo creo que ahí, si uno se acerca a Patria, uno se da cuenta de cómo Martí está defendiendo siempre los conceptos, no por purismo lingüístico, sino porque se sabe que el pensamiento, el principal soporte del pensamiento, el principal vehículo de expresión es la palabra. Y si usted no defiende la palabra, pues no está defendiendo bien el pensamiento. Usted es un doctor en ciencias filológicas, por eso esa defensa suya, evidentemente, de las palabras. Pero ¿cómo inicia esa búsqueda de José Martí, Luis Toledo Sande? ¿Qué lo motiva? Bueno, yo creo que eso, en primer lugar, yo quiero hacer una salvedad. Yo soy doctor en ciencias filológicas, que eso a veces se confunde mucho. Una vez alguien vio que era filólogo, es médico. Pues son conceptos que no siempre se manejan bien. Pero la responsabilidad con el idioma no es de los filólogos, ni de los doctores en ciencias filológicas. Un periodista, un comunicador social, un ser humano en general tiene una responsabilidad de gran importancia con el idioma. Y un comunicador social, un periodista, tiene una responsabilidad fundamental. Yo no creo que un periodista pueda defender bien nada si no defiende bien el uso del idioma. Por ejemplo, yo estaba oyendo una noticia hace poco que decía, el presidente Díaz-Canel conminó a los médicos a salvar a las víctimas del Saratoga, ¿no? El presidente no puede conminar, porque eso es obligar a la fuerza. El presidente puede llamar, puede invitar, puede incentivar, puede estimular, pero no conminar. Esas son evidencias de que nosotros no siempre cuidamos debidamente el idioma. Ahora, en cuanto a cuando yo empiezo a estudiar a Martí, me refería al principio sin pensar en eso, me refería a los caminos emocionales de la presencia de Martí. Y hubo una realidad en Cuba que hay que seguir valorando y pensar en lo que significó que fue la escuela pública cubana. Yo tuve la suerte, o la mala suerte, o la buena, de estudiar parte de mi primaria antes del triunfo de la Revolución en una academia privada humilde, modesta, pero de muy buenos maestros. Pero mi inicio en la escuela fue en la escuela pública. Y tanto en aquella escuela pública como en aquella academia que tenía más rostro de escuela pública que otra cosa, porque era muy humilde, había en los maestros fervor por Martí. Y eso lo transmitían. Yo creo que eso, la escuela cubana, la sociedad cubana nunca habrá agradecido lo suficiente lo que fue el maestro cubano, la maestra cubana, lo que significaron para mantener el culto de la historia, el culto de los valores patrios, el culto a las esencias nacionales. Habrá que seguir y alguna vez hacer un homenaje especial a esa contribución de nuestra escuela, ¿no? Su biografía, Sexto de Llama, su biografía sobre José Martí, es un texto obligado de consulta para estudiosos, para personas que quieran acercarse a la obra de José Martí. Usted ha confesado que la escribió en un rapto, en apenas un mes. ¿Le añadiría algo a esa biografía hoy? Bueno, esa biografía es esa biografía, por tanto yo no podría volver a escribir. Lo que sí, como soy un autor obsesivo, he sido también editor y soy editor, tengo una manía de editor,
cada vez que se ha ido a publicar, y han sido ya 10 u 11 o 12 ediciones entre español, inglés y chino, cada vez que se va a reeditar, yo las reviso, actualizo, preciso, corrijo pifias que se pueden haber escapado, y añado información nueva que aparece, pero no he querido quitarle esa impronta del texto que nació realmente de un tirón que tuve que escribir en ese mes, del 28 de diciembre del 94 al 28 de enero del 95, como había aceptado, siempre lo cuento por teléfono, a una petición que me hizo Jorge Timosi, acepté escribir ese libro, y después que acepté en medio de una conversación que me planteé, digo, caramba, ¿qué yo he hecho? He aceptado una trampa para mí, pero ya no me quedaba más, ya no podía decir que no. Lo que me quedó fue ponerme a escribir el libro, y lo escribí realmente en un mes, realmente entre comillas, en un mes, con 2 o 3 libros en un muro, 2 o 3 libros en otro, la máquina de escribir enfrente, otros libros en el suelo, para puntualizar detalles, datos, actualizar información, y sin dejar de trabajar en la Casa de las Américas, sin dejar de impartir clases en el Pedagógico Barona, sin dejar de hacer otras cosas, sin dejar de sufrir la vida cotidiana. Pero ese texto que nació, que pasó al papel en esos 30 días con todas esas interrupciones, realmente fue escrito a lo largo de muchos años, porque lo que hice fue pasar al papel una imagen de Martí que se había venido formando en mi pensamiento y de la que habían nacido incluso algunos textos independientes, pero no con esa organización cronológica, esa evolución de la vida de Martí que está en la biografía Sexto de Llamas. Si es de consulta, sobre todo si es de consulta voluntaria, más que obligada, si es de consulta voluntaria para estudiosos y estudiosas de Martí, parece que sí, porque aunque yo la escribí para jóvenes estudiantes, resulta que los primeros que empezaron a hablarme bien de esa biografía fueron grandes maestros del conocimiento de Martí. Yo sé que lo agradecí siempre, y por ahí ahora se está haciendo una nueva edición, por cierto, en Ciencias Sociales, que va a ser en papel, y la primera edición digital de la biografía. Me ha dado infinitas alegrías. Este es un libro que me ha dado especialmente una gran dosis de alegría y de compromiso, porque haberlo escrito supone que uno tiene que saber ser responsable de que puede ayudar, y si no está bien puede confundir. Hasta ahora parece que no tengo razones para preocuparme pensando que es un libro que confunde, sino un libro que al parecer orienta, ¿no? Ahora dígame algo, ¿se corre el riesgo cuando uno asuma esta labor de biógrafo de traspasar a ese nuevo texto, a esa biografía, características, esencias, cualidades de quien escribe? Mire, yo creo que eso no es que se corre el riesgo, es que es inevitable. Porque una biografía, lo digo en la introducción de ese libro, no es una vida, es el reflejo de una vida. Y quien la refleja inevitablemente va a trasladar su visión de ese tema. La cultura es esencialmente un acto de manipulación. Yo siempre pongo como ejemplo que nadie se toma la leche de vaca mamando de la teta de la vaca. Tiene que esperar que alguien ordeñe la vaca, que alguien la cuele, que alguien incluso la procese, la convierta en polvo y llegue a su casa. Ahora, cuanto más honrada, limpia e higiénica sea la manipulación de esa leche, usted va a tomar una leche de mejor calidad. La cultura es eso. Yo no puedo hacer una selección de textos de Martí sino a partir de los textos de Martí, pero pensando cuáles son los que tengo que incluir. Y una biografía también es eso. Uno debe ser lo suficientemente honrado como para decir aquello de lo que uno está convencido, y no convertir a Martí en lo que yo quiero que Martí sea. Es tan importante la influencia del tema en uno y lo que uno puede trasladar al tema, que hay un libro clásico, una biografía clásica que yo tuve la alegría, la suerte, la responsabilidad de escribir el prólogo, que fue el Martí el Apóstol de Jorge Mañach, una biografía que después de haber escrito ese prólogo me sentí más autorizado a hacer mi biografía. Es muy diferente la mía de la de Mañach, no quiero entrar en esa comparación, pero Martí el Apóstol tiene una característica que la gente quiere arremeter muchas veces contra Mañach, que es un ideólogo de derecha, un intelectual de derecha, no es el modelo intelectual que nos quieren vender mucha gente ahora, pero la biografía en Martí el Apóstol tiene una gran dosis de acierto que le viene de Martí, porque Martí también influyó en Mañach, y al Mañach representar a Martí, aunque tiene desbalances en el libro o lo que sea, Martí desbordó a Mañach. El que está allí, aunque ya era del ABC, y aunque ya era de derecha, aunque ya fuera lo que fuera, el que está allí no es Mañach, es el Mañach a quien Martí ha sometido a una visión del mundo para poder transmitir lo que era José Martí. Y toda persona cuando estudia un tema traslada su visión del tema. Ahora, repito, lo que debe tratar de hacer, tiene la responsabilidad de hacerlo con la mayor honradez,
con la mayor limpieza, así como el que manipula la leche desde que sale de la teta de la vaca hasta que llega al niño o al anciano o al ser humano que la consume, debe tener la mayor responsabilidad técnica, científica y de higiene en la manipulación de esa leche. Pues, ¿qué quiere decir de la manipulación de la cultura, sobre todo cuando está en medio de una figura como José Martí, que era ejemplo de limpieza? Muchas gracias por estas palabras hasta este momento. Le propongo hacer una pausa y en segundo volvemos a entrevista hoy con Luis Toledo Sande. Cubavisión Internacional, la señal de Cuba para el mundo, está disponible en una red satelital que cubre los 5 continentes. Para ello cuenta con una flota de satélites de cobertura mundial, unido a una nueva red de transporte para la distribución por Internet, protocolo SRT, en cualquier parte del mundo, bajo petición previa de un operador. O bien, los operadores y usuarios finales pueden acceder a la señal broadcast satelital a través de los siguientes operadores satelitales. Nuestra señal está disponible en América a través de los satélites Hispasat y Amazonas 5. Formamos parte de la oferta de diversos cable operadores de la región. En Europa, nuestro canal puede ser visto a través de los satélites Astra 1M e Hispasat. Somos distribuidos por varias plataformas de televisión de pago. En África, la señal es distribuida a través del satélite Eutelsat 3620. Nuestra señal alcanza la zona norte, especialmente la región del Magreb, Angola y Mozambique. Estamos disponibles también en Asia y Oceanía por medio de los satélites Asiasat 5 y Absat 6C. Si desea conocer de Cuba, su cultura y su gente, nos puede hallar en la oferta de los distribuidores de televisión de pago de su región o reorientar su señal de acuerdo con nuestros parámetros de distribución satelital. Siga nuestra señal por el mundo. Continuamos en el programa Entrevista de Cuba Visión Internacional, hoy con el doctor Luis Toledo Sande. Muchas gracias por seguir en este diálogo para Cuba Visión Internacional. Gracias a ustedes por estar dispuestos a seguir, ¿no? Usted ha sido un crítico de las citas falsas o equivocadas de José Martí. ¿Cómo se explica usted esta relación que se establece entre José Martí y sus lectores o sus no lectores? ¿Cuán perjudicial puede resultar para el legado martiano? Mire, yo no tengo derecho a salir por ahí diciendo Dailí dijo que Juan es cojo. Si Dailí no lo dijo. Y eso es una afirmación bastante menos importante que atribuirle a José Martí una idea determinada. Eso tiene que ver con la responsabilidad en el acto de la cultura. Yo no voy a culpar a Internet de lo que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo con Internet es, por un lado, que se facilita mucho la maravilla, se facilita mucho difundir el conocimiento recto, difundir las verdades, y por otro lado se facilita también difundir la falsificación de las manipulaciones. Pero eso ha existido desde el manuscrito. Desde antes de la imprenta existían manuscritos que difundían verdades y manuscritos que difundían mentiras. Con la imprenta eso se proliferó y ahora con Internet ni hablar. ¿Qué pasa? Que hay personas que se creen con derecho a mostrarse como muy conocedoras. Muy conocedoras. Entonces dice, se le ocurrió una idea bonita, que le parece bonita, porque a veces son infames, a veces son una cursilería pasmosa, pero se le ocurrió que esta frase, eso tiene que ser de alguien importante, vamos a atribuírselo a fulano de tal, y se le a García Márquez, a Benedetti. Bueno, ese es un acto de irresponsabilidad tremendo. Pero no solamente en Internet, las calles de La Habana están llenas de citas de Martí falsas y están llenas de citas de Martí mal escritas. Yo he propuesto que las instituciones cubanas que tienen una responsabilidad concreta, más particular con Martí, no voy a mencionarlas, todo el mundo sabe cuáles son, se pongan para hacer un censo de las citas de Martí que están en las paredes de Cuba para impedir que haya citas falsas de Martí, porque eso es un acto de responsabilidad intelectual, pero en el caso de Martí tiene unos caminos de gravedad muy grandes porque tiene que ver con el pensamiento de un fundador como Martí. Entonces, de momento, decimos que Martí dijo que el que no tiene amigos está mal, pero el que tiene enemigos está peor. Pero no es de Martí.
se sabe más o menos quién lo dijo, pero no es de Martí, que si Martí dijo que la política es el arte de lo posible para justificar medidas tomadas en Cuba, pero eso no lo dijo Martí. Entonces yo no tengo derecho a querer justificar mi pensamiento falseando el de Martí. Es un acto de responsabilidad, y cuanto más alta es la responsabilidad profesional de quien ejerce una tarea determinada, mayor tiene que ser su cuidado en ese sentido. Yo creo que, por otra parte, mi única sugerencia que le hago a las personas que van a citar a Martí es que estén seguras de que lo están citando bien, que vayan a la fuente, que no tomen de Sexto de Llama la cita de Martí, que busquen esa cita de Sexto de Llama en los textos de Martí para que tengan un nivel de confiabilidad mayor. También hay errata en las obras completas de Martí, pero por lo menos yo tengo la tranquilidad de que la tomé de la fuente, ¿no? Si puedo ir a la edición crítica, que es la mejor edición de Martí hasta ahora, lo tomo de la edición crítica. Nunca citar a Martí sin saber si exactamente es de Martí. Yo creo que es una sugerencia muy importante. Estaba oyendo un video ayer de Colombia. García Márquez dijo que el amor no tiene horario ni fecha en el calendario. Dios mío, lloran a los ojos de Dios, que eso es de Simón Díaz, dicho en Colombia, además la tierra de Simón Díaz. Y de García Márquez, eso quiere decir que hay un nivel de irresponsabilidad, de desinformación y de incultura insondable en muchas personas que están manipulando la cultura. Porque los campesinos no dicen esas cosas. Los campesinos hablan lo que tienen que decir, saben lo que tienen que decir, pero el que quiere posar de inteligente empieza a atribuirle a García Márquez citas que no son de García Márquez. Y está Internet inundado de citas de García Márquez. El otro día me llega una supuesta cita del Quijote. Bueno, ya se sabe que lo de si ladran los perros, Sancho, ya se sabe que eso no es del Quijote, eso no se sabe de dónde viene. Pero ya de momento me llega una cita de un sitio vinculado con los estudios sobre Cervantes y yo me doy cuenta que eso no puede ser de ninguna manera del Quijote. Y a la persona que me lo pasa le digo, mira, fulana, por favor, te pido que compruebe si esto es de Cervantes. Dice, no es de Cervantes, pero es tan bonito que nos parecía que podía ser de Cervantes. Bueno, pero esto es un acto es una bobería tuya, un acto de irresponsabilidad. Si es bonito, pone tu firma. Diré, eso es tan bonito que a mí me parece que es mío, ¿no? Pero no se lo atribuyes a Cervantes, que además no hace falta atribuirle nada a Cervantes, ni a Martí. Con la obra que tiene Cervantes, Martí, no hay que atribuirle nada. Y eso pasa una y otra vez con distintos pensadores y autores. Yo creo que es un acto evidentemente de responsabilidad o de irresponsabilidad. Hoy mismo acabo de escribir una amiga, eso tú has puesto de García Márquez, no puede ser de García Márquez, porque García Márquez tiene un sabor, tiene un aroma, y los textos de Martí, por otra parte, son inconfundibles. Cuando uno ve un texto de Martí, aunque no esté firmado, y que tenga el oído hecho Martí, uno sabe que es de Martí. Cuando yo leí por primero, revisé una vez buscando información en los puertos de la guerra, y vi unas notas de presentación de los poetas que no estaban en las obras completas de Martí, pero son de Martí. ¿Por qué? Porque la música de Martí es inocultable, inconfundible. Y pues, se comprobó que efectivamente era de Martí, ¿no? Se comprobó por qué, porque la firma era Patria, ¿no? Y Martí representaba a Patria. Y eso es un ejercicio que todas las personas que han estudiado a Martí saben que tiene una música que hay que leerlo como una sinfonía y que al mismo tiempo a veces hay que saber clave, incluso para saber que muchas cosas que Martí dice en tercera persona era él. Cuando se entra en casa de Martínez Campos, el que entró fue él, pero solía hablar de sí mismo en tercera persona. Un cubano que fue sorprendido por otra cosa, era Martí, que fue enviado a Ceuta, era él. Entonces eso hay que tener un conocimiento. Yo no creo que todo el mundo esté obligado a tener ese conocimiento, y ni lo podrá tener, pero por lo menos puede tener la responsabilidad de no citar como de Martí lo que no es de Martí, y mucho menos sabiendo que no lo es. Por ahí empezaríamos, ¿no? Usted me estaba mencionando las plataformas digitales, las redes digitales. Sin embargo, usted es parte de las redes digitales, incluso muy activo. A mí me encanta leerlo, sus frases que usted titula como Oído en la calle. ¿Lo asume usted como crítica social, como un ejercicio de crítica social? Si yo creyera que no es útil, no lo escribiría. Puede que sea una bobería, puede que no logre lo que yo quiera, pero si yo pensara que no tiene un punto de utilidad, no lo escribiría. Y claro, los oídos en la calle, por cierto, son cosas que yo he oído en la calle, o yo creo haber oído en la calle, o son cosas que aunque yo escribo, estoy casi seguro de que no se me han ocurrido a mí, que son cosas que surgen del conocimiento colectivo. Me parece muy mal los que satanizan las redes sociales, no hay que satanizarlas, son satánicas. Y me parece muy mal los que idealizan las redes sociales, no hay que idealizarlas, son ideales, porque son una maravilla de idealidad. Y la perversidad de la satanización, uno tiene que saber entonces qué utiliza, ¿no? Pero eso no es nuevo, no es privativo de las redes sociales, repito, surgió, ya la imprenta fue un paso. Una de las cosas que hoy circulan mucho son los plagios, la cantidad de textos que la gente roba de internet, pero también robaban cuando la imprenta, y robaban cuando se escribía a mano. Yo he sido tribunal de diplomas en que me he visto plagiado, y hubo un momento que tuve que decir, yo ese trabajo no lo puedo juzgar, no lo puedo evaluar, porque yo no me puedo dar sobresaliente a mí. Tiene que evaluar lo otro, y era un plagio de una tesis de diploma, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tiene que ver con la ética de la persona. Entonces, yo utilizo las redes sociales para lo que yo creo que es bueno. Tampoco lo utilizo para la vanagloria. Yo publiqué hace poquito una cosita, creo que era un oído en la calle, no sé, una cosita que decía,
Narciso habló y dijo, ya puedo morir. Ya nacieron las redes sociales, no nació Facebook. Porque yo me di cuenta que mucha gente se sopla la nariz y hace una foto de pañuelo para poner en Facebook. Yo creo que eso me parece, yo no digo que no tenga derecho a hacerlo, pero yo tengo derecho a no hacerlo. Y tengo derecho a que me parezca que está mal, porque me parece una bobería, una estupidez. Ahora, si a usted le gusta la estupidez, practique la estupidez. No me refiero a usted, me refiero en general. Yo creo que eso es, y las redes sociales, repito, son redes porque son redes y son sociales porque son sociales. ¿Buenas o malas? No, no son ni buenas ni malas, son buenas y son malas. Depende del uso que yo le dé, o que le dé usted, que le dé el otro. ¿Se está acabando la privacidad? Bueno, se está acabando la privacidad porque somos los primeros en romper la privacidad. Si nosotros no cuidamos nuestra privacidad, ¿quién la va a cuidar? Mi privacidad tengo que cuidarla yo. Yo recuerdo una vez que le preguntaba a la iglesia Santa María por la vida privada de un gran líder cubano, que no hay que decir quién era, y le preguntó, Aide, compañera, ¿cómo es la vida privada de fulano? Y dice, ¿privada? La vida privada es privada. Usted que tiene que defender eso. Yo tengo derecho a disfrutar lo privado. ¿Cómo se representa Luis Toledo Sande el mundo hoy y cómo ubica a Cuba en esa realidad que estamos viviendo? El mundo hoy me lo represento como un horror. No tengo manera de no ver el mundo de hoy como un horror. Y al mismo tiempo con la esperanza de que seamos capaces de acabar con el horror. Porque o acabamos con el horror o el horror nos destruye. Y yo creo que tenemos la posibilidad. Bueno, un hombre tan optimista como José Martí llegó a escribir, conozco al hombre y lo he encontrado malo. Un hombre con la capacidad de ilusión, de optimismo, de confianza en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la virtud y en ti. Y llega a decir un poema, conozco al hombre y lo he encontrado malo. Lo que está pasando en el mundo hoy es de una gravedad tremenda. ¿Por qué está pasando eso? Porque se frustró el proyecto de José Martí. No quiere decir, cuando digo esto no estoy meditando el proyecto de Martí, estoy hablando de la grandeza del proyecto de Martí. Cuando hablo que si uno dice que se frustró el proyecto de Cristo, es por lo grande que es el proyecto de Cristo, el proyecto de Marx, el proyecto de Lenin, se logró todo lo que quería Fidel Castro. No se logró todo lo que quería Fidel Castro, no podía lograrse porque no está en el mundo en que podía lograrse todo lo que quería Fidel Castro. Y para eso había que lograr el proyecto de Martí, que era impedir la expansión de los Estados Unidos, que suponía garantizar el equilibrio del mundo y salvar, fíjense qué grandeza esta de un hombre que fue como Martí, que también puede decirse que fue un gran revolucionario estadounidense, que es un tema para otra conversación. Dice, había que salvar también el honor dudoso y lastimado de la América inglesa. Lo que está pasando hoy ante el mundo está claro, que se rompió el equilibrio del mundo y se agravó de una manera desaforada el honor dudoso, ya no dudoso y lastimado, sino honor roto, corrompido de la América inglesa. ¿Qué está pasando con los Estados Unidos hoy frente al mundo? ¿Qué está pasando con la manipulación de la guerra de Ucrania? ¿Qué está pasando con el uso del fascismo? El uso del fascismo, que por otra parte no es una aberración del capitalismo, el fascismo es un recurso orgánico del capitalismo. Y es lo que están usando los Estados Unidos hoy día, cuando están avalando el fascismo en Ucrania. No hay que defender a Rusia ni a Putin para darse cuenta de lo que significa la intervención de los Estados Unidos en Ucrania y de lo que significa el peligro del fascismo en Ucrania. Por eso yo veo el mundo como un horror y al mismo tiempo con la esperanza de que seamos capaces de ponernos por encima de ese horror, porque si no el horror nos va a triturar y va a acabar con la especie humana. Muchas gracias, Luis Toledo Sande, por estas palabras suyas en el programa Entrevista de Cuba Visión Internacional. Tendríamos para conversar mucho más tiempo, nos quedan otras preguntas en el tintero, pero bueno, por hoy... Muchas gracias, me da tristeza que haya terminado hablando del horror, pero me preguntaron por algo que es inseparable del horror, que es el mundo contemporáneo, ¿no? Pero también nos habló de esperanza. Es inseparable de la esperanza, porque Martí era un hombre de gran esperanza, aún siendo el hombre objetivo y realista que era, un realismo que no tenía nada que ver con el pragmatismo. Cuando a mí me quieren me elogien a alguien, es pragmático, y pónganlo preso, porque si es pragmático debe estar preso, ¿no? Porque el pragmatismo es la corrupción del pensamiento. Muchas gracias, nosotros nos despedimos y de seguro nos volvemos a encontrar en otra emisión del programa Entrevista de Cuba Visión Internacional y seguimos también activos en las redes sociales.